Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro proyecto tiene como nombre Reconociendo la historia del Carmen del Chucurí a través de la tradición oral. Nuestro grupo está conformado por quien le habla, Milena Anzueta, Eduardo Céspedes y Edwin Medina. ¿Cuál es la estructura de nuestro proyecto? Este proyecto se desarrolló en la institución educativa El Centenario, ubicada en el corregimiento del Centenario en el municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Fue dirigido a todos los estudiantes del grado octavo, se enfatizó en la historia del municipio mediante la tradición oral impartida por los abuelos y sabedores de la historia del municipio. Nuestra pregunta problema fue: ¿cómo implementar las metodologías en pro de resaltar la tradición oral para fortalecer y apreciar la cultura en el municipio del Carmen del Chucurí a través de los relatos de los abuelos y de esta forma transformar estos testimonios en espacios culturales y de aprendizajes para el fortalecimiento de la identidad colectiva, integrando estos saberes con estrategias pedagógicas en clase de ciencias sociales? Fue especialmente en las clases de ciencias sociales, dirigido a los estudiantes de grado octavo de la institución educativa El Centenario. Nuestro objetivo general fue analizar cómo implementar las metodologías en pro de resaltar la tradición oral para fortalecer y apreciar la cultura en el municipio del Carmen del Chucurí a través de los relatos de los abuelos, en forma de transformar estos testimonios en espacios culturales y de aprendizaje para el fortalecimiento de la identidad colectiva, integrando estos saberes con estrategias pedagógicas como lo son talleres participativos en marcos de la historia local y vinculados con los contenidos curriculares de clase de ciencias sociales dirigida a estudiantes de octavo del grado de la institución, estudiantes de grado octavo de la institución educativa El Centenario. Nuestros objetivos específicos fueron observar y recolectar todos los datos obtenidos por parte de la investigación mediante entrevistas realizadas al grupo de estudio, recogiendo los testimonios directos de las fuentes por parte de los portadores, como lo fueron los abuelos, los narradores y contenedores de la historia del municipio. Y los contadores, todos los que contaron la historia del municipio. Analizar y sistematizar la información obtenida durante la investigación, clasificándola mediante las características determinadas, es decir, con los cuentos, las historias, relatos o mitos del municipio. Otro objetivo específico fue evaluar el impacto y el aprendizaje que va a tener este proyecto en los estudiantes, midiendo su impacto previo al proyecto, durante el proyecto y después del proyecto. Como tal, siempre fue observar y recolectar, analizar y evaluar. Queremos que pues eso no quede acá, que ojalá se siga implementando con los otros grados. Le doy continuidad a mi compañero Edwin. ¿Cómo se sistematizó la información? Se sistematizó en dos categorías: categoría social y categoría pedagógica o didáctica. Principalmente en la categoría social se acogió la historia local, siendo este el estudio centrado en el lugar en particular, bien puede ser un pueblo o una ciudad, teniendo en cuenta los cambios sociales, económicos y reconstruyendo de esta forma una única identidad. Para esto se destacan autores como Ramírez 2009, que él nos plantea y nos dice que define la historia local como un campo que estudia la singularidad colectiva de una localidad donde el protagonista es el colectivo con sus proyectos singulares, siendo estas las fuentes primarias de interpretación desde una perspectiva metodológica y epistemológica. A su vez, encontramos a autores destacados como Jiménez y Huitrago 2021 en su proyecto Tras las huellas de la oralidad en la reconstrucción de la memoria histórica como una estrategia de enseñanza en las ciencias sociales, donde nos plantean que la historia puede ser los testimonios orales, que son las fuentes que se refieren a experiencias contadas desde el pasado, pero en perspectiva del presente. Para ello, nosotros desarrollamos una serie de actividades o sesiones que corresponde a la sesión 1,
relatos en pantalla vista desde la historia local. Compañera, me proyecta la otra diapositiva. Exacto. Entonces, la proyección de la sesión 1 de relatos en pantalla desde el marco de la historia local confrontó dos realidades del pasado y las del presente que generó cuestionamiento entre los estudiantes, ya que ellos dicen o cuestionan la manera en que se vestían, en particular el poncho, el carriel, el sombrero, porque utilizaban palabras que para ellos desconocen aún en la actualidad. Calabazo, se destaca también fue puerca, entre otras lugares específicos significa mucho para los abuelos una plaza de mercado o casa antigua, pero nada para ellos. A su vez, los estudiantes de grado octavo pudieron observar cómo estas historias y vivencias contribuyen a construir una única identidad colectiva. En la sesión 2, ojo crítico, desde la historia local, en esta actividad, compañera, continúa con la otra diapositiva. En esta actividad representa la singularidad colectiva, la sesión 2, compañera. Ya. Esta actividad representa la singularidad colectiva, pues ellos construyen el conocimiento, trabajan conjuntamente como el docente, siendo este la guía. Por medio de esta actividad de la infografía, los estudiantes reflejan la comprensión a través de una infografía, organizando visualmente la información para conectar la memoria oral con la construcción de una identidad única y compartida del municipio. Sin embargo, en esta actividad, en algunas intervenciones, los estudiantes se evidenció que no comprendieron de manera directa la importancia que fue haber mostrado los testimonios orales de los abuelos, ya que algunos estudiantes no identificaron los cambios sociales y culturales que ha tenido el municipio. En la sesión 3 se destaca la charla del abuelo Avelino, que fue muy importante, ya que para esta actividad el abuelo Avelino narra las historias. Compañera, comparte la sesión 3. Para esta actividad, el abuelo Avelino narra las historias del municipio, las transformaciones culturales, sociales y económicas que ha tenido el municipio a lo largo de su corta historia. Estos testimonios son fuentes fidedignas y vivas de la cultura del municipio para los estudiantes. Estas fuentes son importantes porque ayuda a reconstruir su historia local. Sin embargo, existen algunas dificultades. La falta de un lugar óptimo para la charla, ayudas de sonido, esto genera desatención, apatía por el tema tratado. De igual forma, la actividad desarrollada al alcance del objetivo de llegar a los estudiantes generando interrogantes del por qué es importante la tradición oral y cómo esta ayuda a la construcción cultural. Y por último, desde la historia local, la sesión 4, en cuanto a la sistematización y el análisis del taller participativo del abuelo Avelino, la sesión 4, compañera, comparte la sesión 4. Este taller participativo permitió que por medio de las preguntas que le hicieron al abuelo, se entendiera la importancia de la historia local. En base a la relación de algunos estudiantes, destacaron la importancia de la relación que hay entre la cultura, el territorio y la historia del municipio, con el colectivo como figura, generando así un aprendizaje significativo de algunos estudiantes. Pero teniendo en cuenta que algunos de ellos reflexionaron sobre las actividades o estructuras sociales y económicas que configuran la identidad. Como se sabe, en toda actividad pues se presentaron unas falencias. En esta actividad número 4 que se identificó durante este taller es que algunos de los estudiantes presentaron dificultades para relacionar completamente la importancia de la tradición oral, para relacionarlo con las transformaciones económicas y sociales que han ocurrido desde el pasado y que han tenido trascendencia en la actualidad. A continuación los dejo con mi compañero Eduardo, que posteriormente va a hablar sobre la categoría didáctica o pedagógica en cuanto a la sistematización y el análisis. Buenas tardes, buenos días, perdón. Compañera Milena me colabora con la diapositiva número 7, si es tan amable. En cuanto al análisis, nosotros no tenemos ninguna categoría emergente. Nuestro
proyecto no salió ninguna categoría emergente. Dentro de la categoría pedagógica o didáctica, nosotros nos enfocamos, como decía el compañero, en la pedagogía crítica con enfoque situado. Esta propuesta gira en torno a estos dos ejes. ¿Por qué gira en torno a estos dos ejes? El enfoque situado y la pedagogía crítica. Porque es un modo de enseñar que promueve el pensamiento crítico y la acción social. ¿Qué es la acción social? La acción social es la práctica educativa que busca mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo social de las personas, a menudo en contextos de vulnerabilidad o de exclusión. La pedagogía crítica con enfoque situado eh, cuestiona, se cuestiona su entorno, ya que conecta el territorio con la cultura y con la historia local. Es por eso que empalma perfectamente con la categoría historia local que estaba hablando el compañero. Nosotros tomamos autores como McLaren, que enfatiza que la pedagogía crítica como una práctica revolucionaria que se utiliza en la educación para resistir, transformar las estructuras de dominación. La tradición oral es una herramienta que resiste a la cultura. Esto quiere decir que las culturas se han sobrevivido gracias a la tradición oral. También tenemos autores como Jean Labette, Enne Webern, que sostienen que el aprendizaje está intrínsecamente ligado con el contexto en el que se produce y el conocimiento, que el conocimiento es mejor adquirirlo cuando se presenta en un contexto relevante y significativo. Para este enfoque nosotros realizamos las mismas 4 actividades, todas estaban ligadas. Realmente teníamos 6, pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos. ¿Me colabora con la diapositiva 7, Milena, por favor? La 7, la diapositiva 7. Esa es la En la 7, compañero. categoría, sí, sí, sí. En la categoría didáctico-pedagógica, la primera fue la proyección del video. El objetivo principal fue dar a conocer la historia del municipio de boca de los abuelos. De igual forma, se pretenden que se relacionen las tradiciones actuales con las prácticas del pasado. Qué tanta injerencia han tenido otras culturas en la cultura local y cómo han ido transformando el territorio. Aquí se evidencian que, como decía el compañero, que se tenían, había un contraste, perdón, en la forma de vestir de antes con la forma de vestir anterior, ¿no? Que actualmente tenemos. ¿Me colabora con la 8, por favor? Listo, compañero. El ojo crítico, que es el análisis del video. En esta actividad lo que iniciamos fue con un interrogante, la cual recuerda algunas tradiciones del municipio. Las respuestas de los estudiantes fueron las ferias del municipio del 11 de octubre al 13, las ferias de los caballistas en junio, el festival del aguacate en mayo. Estas actividades son significativas ya que mayormente recuerdan con la importancia de las tradiciones culturales. Identificaron la importancia, cómo las tradiciones tienen relación y cómo se han ido conservando a lo largo de la historia con la cultura. La 9, por favor. Sesión 3, la charla con el abuelo Avelino. Desde el enfoque pedagógico, esta actividad se desarrolla como se tenía planteado. Por un lado, los estudiantes no solo escucharon al abuelo, sino también que plantearon interrogantes, la importancia que tiene la tradición oral y el alcance que ésta tiene. Además, la importancia de conservar y transformar la identidad del territorio. La diapositiva número 10, Milena, por favor. Listo, compañero. El taller participativo Avelino, ese es un taller que se realizó en el colegio con los estudiantes. Este taller participativo se desarrolló a partir de la charla dada con el abuelo. Algunos estudiantes participaron activamente, otros no. Preguntas relacionadas con la charla, se generó un diálogo abierto y transparente donde los estudiantes cuestionaban y reflexionaban acerca de la información recibida por parte del sabedor o del abuelo Avelino.
Evidenciamos algunas dificultades, como son la compresión de la tradición oral, como es la escasa participación activa y el desconocimiento de algunos elementos eh, de algunos elementos culturales locales. Pero también se alcanzaron algunos logros, como el reconocimiento de la tradición oral como fuente histórica y la conexión entre cultura, territorio e identidad. Alguna recomendación pedagógica que nosotros tenemos por parte mía es de fortalecer estrategias de participación activa y mejorar los espacios físicos y los recursos didácticos de la institución para seguir mejorando en estos temas. Esa es mi conclusión. Gracias. Y ahora Voy con continúo yo. Todas las conclusiones. Una de las preguntas que se generaron para futuras investigaciones fueron dos, en las cuales surgieron cómo se puede articular las tradiciones orales con las tecnologías digitales para ampliar el alcance y la preservación del patrimonio cultural. Y la otra, de qué manera la tradición oral puede influir en la construcción de identidades juveniles en contextos rurales de acuerdo a las historias y vivencias del pasado hacia el presente. Ya para finalizar, doy mi conclusión. Fue un desafío importante este proyecto porque se buscó el interés de los estudiantes sobre el tema de la historia, cosa que ya casi no les gusta, ya se ha perdido con el tiempo todo eso, pero se trató de fortalecer en eso el de la historia local del municipio y se transmitió por medio del abuelo Abelino, y la interacción que fue eficaz para este proceso fue la construcción de este proyecto. Ya finalizamos acá. Compañeros y profesor, Muchas muy gracias por su amables. atención. Gracias. Aplaudan y no hagan preguntas. Gracias. Gracias.